ejemplo más claro, de manera pro bono y apoyando donde estamos ahorita impugnando hace algunos años. Fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México Sur, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como de la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca que redactó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ha participado también en la implementación de juicios orales y en la primera iniciativa para permitir la reelección consecutiva de legisladores. Ha sido catedrático y conferencista invitado en diversas universidades de todos los estados de la República Mexicana y en más de 18 países, entre ellos la Universidad de Harvard, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Buenos Aires, ante el Pleno de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y mediante el proyecto Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia Electoral y el Fomento de la Cultura de la Legalidad. Y es autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con el derecho constitucional, derecho electoral, transparencia, acceso a la información y derecho parlamentario, entre otros. Bienvenido, Salvador, y muchas gracias. Y déjenme nada más darles un par de datos para darle paso ya a la presentación de Margarita Zavala, del expresidente Calderón y el exmagistrado Salvador Nava. Platicarles, el domingo 13, como muchos de ustedes supieron, el domingo 13 de septiembre ingresamos ante el INE, que es la autoridad que nos negó el registro, la impugnación o el juicio para impugnar la decisión de que nos negaron el registro. Esta impugnación llegó al Tribunal Electoral el 18 de septiembre, el viernes, y fue turnado el domingo 20 al magistrado ponente, que es el responsable de preparar, digamos, nuestro caso para ser presentado ante el tribunal. Ese domingo, el domingo se asignó al magistrado José Luis Vargas, que es uno de los 7 miembros del Tribunal Electoral, para documentar el caso. El magistrado Vargas empieza a preparar a partir del domingo nuestro caso para presentarlo ante el tribunal. El Tribunal Electoral, para que todos lo sepamos, está integrado por 7 magistrados, los cuales tienen que votar para decidir si los juicios se aprueban o no se aprueban. De estos 7, para que México Libre obtenga su registro, necesitamos 4 de esos votos para que se nos otorgue el registro que fue negado de manera injusta en el Instituto Nacional Electoral. Hasta este momento estamos en eso. Lo que hemos hecho, y que es lo que les vamos a platicar el día de hoy, es sostener reuniones públicas de alegatos con los diferentes magistrados, con los 7 magistrados, para exponer nuestro caso, y eso es lo que les queremos platicar el día de hoy, para que todo mundo tengamos constancia, y esto sea muy público, que así debería ser en México, siempre los casos que se llevan en este proceso. Hay un nombre que todo el mundo tiene que tener claro y que va a pasar a la historia de este país, que se llama JDC 2506. ¿Qué es eso? Grábenselo, por favor, porque va a ser histórico. Es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y ese es el juicio que está emprendiendo México Libre, nuestra asociación, nuestro movimiento, nuestro partido político, para que se reconozcan los derechos de participación e inclusión política de miles y cientos de mexicanos que han decidido unirse para hacer un cambio en este país. Sin más, les doy la palabra a Margarita Zavala para que nos exponga lo que hemos platicado con los magistrados a lo largo de esta semana. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Fausto. Gracias también a quienes también hoy intervienen, Felipe Calderón, Salvador Nava. Muchísimas gracias. Amigos y amigas de México Libre, lo que voy a hacer es dirigirme a ustedes casi de la manera en que me dirigí a los magistrados y que presentamos los alegatos en estos días, con exactamente en el orden en el que fuimos presentando los alegatos frente a magistradas y magistrados en esta semana. Iniciaba, por supuesto, así, dándole las gracias. Gracias, señorías, por este espacio. Presento ante ustedes estos alegatos de uno de los juicios más importantes de México, por su trascendencia jurídica y por su importancia en la transición democrática de nuestro país. Estamos aquí porque cumplimos todos los requisitos que establece la Constitución, la ley y los reglamentos, y hasta el instructivo que publicó el INE con todas sus modificaciones. Todos los requisitos fueron reconocidos tanto en el dictamen del 3 de septiembre de la Comisión de Prerrogativas como en el proyecto circulado en el seno del Consejo General del INE en la sesión del 4 de septiembre, en la que cambiaron súbitamente por aspectos novedosos e inconstitucionales la decisión colegiada. Estamos aquí porque cumplimos todos los requisitos de ley para ser partido político, pero también
porque creemos y defendemos al Tribunal Electoral. Miren, esto no es nuevo para mí. Por diversas circunstancias he platicado durante años con magistrados electorales. Conozco, de hecho, todas las sedes en las que ha estado el Tribunal Electoral. Sé lo que es poner la esperanza en las decisiones de magistradas y magistrados. He hablado con magistrados para defender las razones de un partido político. He ido a litigar directamente con los magistrados actuales lo que creí que eran derechos de una candidata independiente. Fui también a litigar algunas resoluciones que no podíamos consentir, pero hoy venimos por algo más grande. Estamos aquí por algo muy superior. Tengo el honor de defender ante ustedes el derecho fundamental de asociación política de más de 250,000 de mexicanas y mexicanos. Tengo el honor de defender ante ustedes a quienes en ejercicio de su ciudadanía cumplieron todos los requisitos de la Constitución, todos los requisitos de ley para que les sea reconocido el derecho fundamental de asociación en materia política. Vengo a defender ante ustedes a quienes en ejercicio de su ciudadanía ejercieron este derecho y lo hicieron con valor y con fuerza en momentos donde había mucha tibieza, con legalidad por la convicción que se tiene de los cauces legales y transparentes, con decisión porque querían participar y quieren sentirse representados en la vida política del país con una nueva voz. Quiero decirles, le decía a los magistrados, que estuve en todo el proceso, en el largo y difícil proceso de formar un partido político en México, que fui testigo de una fuerza valiente y voluntaria de ciudadanos y ciudadanas que decidieron fortalecer la democracia y la pluralidad de nuestro país. Lo hicieron con participación, con esfuerzo. Se trata de un proceso restrictivo, largo, difícil, constantemente auditable. Un proceso al que nos sujetamos puntualmente, que cumplimos todos y cada uno de los pasos que nos establecieron, incluso más allá de lo que marcaba la ley. Libertad y responsabilidad democrática cumplió con todas las exigencias previstas en ley para ser un partido político, México Libre. Pero el 4 de septiembre, con el fallo, se violaron los principios constitucionales de legalidad en su vertiente de reserva de ley, de certeza jurídica, de buena fe en su vertiente de confianza legítima. Se violaron las garantías de audiencia y de proporcionalidad. El fallo generó una restricción indebida en los derechos políticos de asociación con fines políticos de afiliación partidista, en perjuicio de libertad y responsabilidad democrática, asociación civil y de quienes están afiliados a México Libre. El principio de confianza legítima tiene aplicación en el sistema jurídico mexicano a partir de la práctica constitucional de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también del propio tribunal. La Suprema Corte ha establecido que este principio de confianza legítima consiste en una manifestación del derecho a la seguridad jurídica para evitar que un gobernado se encuentre en estado de indefensión. Es, digamos, lo que dice la Corte, que ha establecido un principio que busca propiciar las condiciones sobre qué atenerse en relación a una determinada actuación por parte de las autoridades administrativas. Así, una de las características que da lugar a la confianza legítima tiene que ver con la condición reiterada de conducta de la autoridad administrativa que aprueba determinadas acciones, lo cual genera una expectativa razonable en el sujeto regulado. Y eso fue lo que pasó. Y a propósito, déjenme mostrarles algunos números. El 21 de enero del 2019 presentamos ante el INE nuestra intención de formar un partido político y de ejercer ese derecho fundamental de asociación política. Desde entonces, el INE se entera por nosotros, por nuestros informes, paso a paso de lo que fuimos haciendo. Implicó la visita de muchos consejeros y consejeras, entre ellos, por ejemplo, Benito Nasif y Pamela San Martín, o los otros consejeros que estuvieron en todo el proceso hasta que terminó en junio su periodo. Y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la persona encargada de la Administración de Finanzas, por cierto, mujer, tuvo con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por lo menos las siguientes acciones: más de 25 llamadas telefónicas, más de 70 correos electrónicos, más de 200 mensajes de WhatsApp, 2 sesiones de capacitación de más de 3 horas cada una en el auditorio del INE, 2 reuniones con el encargado de despacho de esta unidad,
más de 135 visitas a las oficinas de esta unidad en la calle de Moneda, ahí en Tlalpan. Se nos entregaron más de 11 oficios de errores y omisiones y fueron contestados puntualmente. Se entregaron las respuestas. Incluso hubo más de 12 respuestas a estos oficios. Presentamos todos los informes a los que se refiere el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos. Se hicieron por lo menos cada 15 días visitas a las oficinas de la Subdirección de Auditoría del INE, con la propia jefa de oficina y con cada uno de los 8 auxiliares de auditoría que tenían contacto con nosotros. En ningún momento se nos dijo que no era válido el dispositivo CLIP, ni que aplicarían esos criterios. Eso en cuanto a esa unidad, porque también, como ustedes saben, los requisitos de ley obligan al punto 26 de padrón electoral afiliados, y en ese caso eran arriba de 233,000 afiliados. El INE nos reconoció 260,221 personas afiliadas. Y voy a reseñar lo que significó más o menos esto, porque me lo dijo la persona, por cierto, mujer, encargada de las afiliaciones. Más de 83 oficios dirigidos al INE, en el que enviamos una relación de los auxiliares. Más de 8,200 solicitudes originales de auxiliares con copia de los 2 lados de la credencial del elector y que fueron aprobados por el INE. Más de 3 garantías de audiencia para revisar más de 9,000 afiliaciones. Yo estuve entre ellas, lo cual significaba un contacto con más de 10 personas del INE. El INE supo de los más de 80 puntos permanentes de afiliación que estuvieron durante todo el proceso y que los fines de semana se convertían en 100 puntos de afiliación. Lo conocían a través de nuestras páginas web y a través de las redes sociales, y todo eso se comentó en más de 5 reuniones que tuvimos con la Dirección de Prerrogativas. Nunca en ningún momento se nos dijo nada con respecto a georreferencias. En relación con las asambleas distritales, ustedes saben, los de México Libre, porque las sufrimos, se requerían más de 200 asambleas distritales. El INE nos reconoció al final 219. Lo explico más o menos lo que esto significó, de acuerdo a lo que me dijo la persona encargada de estas asambleas, por cierto, también mujer. Nada más, por ejemplo, en la Ciudad de México, para las 20 asambleas distritales, esto implicó más de 3 contactos con el vocal distrital del INE y con otro funcionario. Lo mismo pasó, como tengo en los escritos, en las asambleas de San Luis Potosí, de Jalisco y de todo el país. Nacionalmente hicimos más de 400 intentos y al final nos reconocieron 219. Esto significó entonces al menos más de 800 contactos con más de 660 funcionarios para la realización de asambleas. Y tomando en cuenta que el mismo acto de la asamblea tenía varios funcionarios del INE, estamos hablando arriba de 1,250 funcionarios que tuvieron contacto personal con nuestro proceso. Quien estuvo encargada de esta área, como decía, también mujer, se refiere a más de 1,137 correos electrónicos con el INE, entre asambleas auxiliares, modificaciones, acuerdos, avisos, mapas, croquis. El primer correo, por cierto, fue el del 17 de abril del 2019, tratándose la asamblea exitosa de Durango. Es decir, estamos ante el principio de validez de los actos administrativos y de la actuación del principio de confianza legítima. Porque además, como todos sabemos, el 23 de febrero estuvimos en la Asamblea Nacional Constitutiva, en la que participaron más de 30 funcionarios del INE y en donde el vocal ejecutivo nos dijo que teníamos más de 234 asambleas validadas a la fecha. Y el 30 de marzo nos entregaron el acta reconociendo más de 234 asambleas distritales. El 6 de agosto nos mandaron un oficio en el que nos decían que teníamos las afiliaciones correctas, que eran más de 260,000, y las asambleas distritales válidas suficientes, que eran 219. Es decir, más de los requisitos marcados por la ley. El 26 de agosto, en sesión del INE, decidieron posponer lo que sería la sesión de registros del 1 de julio, que ya la habían pospuesto al 31 de agosto, decidieron posponerla al 4 de septiembre, a sabiendas de que había 12 procedimientos de sanción, ninguno para México Libre, tal y como consta en actas. Así tuvimos también una reunión en el primero de septiembre con la Comisión de Prerrogativas, misma que en 3 de septiembre la sesión de la Comisión de Prerrogativas resolvió por unanimidad aprobar el proyecto de México Libre,
Ningún consejero hizo reserva alguno y sin discusión se aprobó por unanimidad nuestro registro. Yo podía seguir citando los actos de autoridad que nos permiten alegar los principios de reserva de ley, de conservación de los actos válidamente celebrados y de confianza legítima, además de aquellos que vamos a desarrollar en las siguientes intervenciones. Sabiendo que somos en México uno de los países más restrictivos en el reconocimiento del derecho de asociación política y que esto solo puede suceder cada 6 años, el Consejo debió haberse apegado a lo que ha establecido, lo que establece el artículo 1 constitucional, porque se trata de un derecho fundamental, del derecho de asociación. Y debió haberse interpretado todo en favor del derecho, no solo por estos principios que les he mencionado, sino también, y que mencionaremos a lo largo de esta presentación, sino también por los estándares internacionales, por esas pautas orientadoras de tribunales y autoridades electorales que se establecen en la Comisión de Venecia, de la cual el tribunal es parte y que obliga a evitar la cancelación del registro. Se trata de una comisión, la de Venecia, que ha reconocido negativa de registro de un partido no puede ser por razones formales y que si fuera así, se trata de una grave injerencia contra la democracia. El 3 de septiembre, en realidad, culminó el proceso de registro de México Libre con la aprobación del proyecto de aceptación de la Comisión de Prerrogativas. El propio INE daba por cumplido todos los requisitos de ley para que México Libre fuera un partido político. Sin embargo, intempestivamente, abruptamente, en la sesión del 4 de septiembre se integraron 2 criterios novedosos y ad hoc, es decir, se aplicaron solo para México Libre, violando así el principio de igualdad y además criterios que habían sido rechazados y que además fueron más bien falta del propio INE. No abundo más porque en las siguientes intervenciones se van a desarrollar estos agravios a mi representada. Y a reserva de lo que se desarrollan en las siguientes 2 intervenciones, yo sí quiero decirles que quede muy claro y se lo aclaré así a los magistrados. Señorías, cumplimos los requisitos de ley. Actuamos con responsabilidad. Incluso en nuestros documentos básicos está el cuidar el Estado democrático y constitucional de derecho. El riesgo para la democracia es la falta de principios de certeza. Es la negación del derecho con base en criterios nuevos que de manera abrupta cambian las condiciones y niegan un derecho fundamental. Estoy aquí porque creo en la justicia que el tribunal representa, porque defendemos las instituciones, porque no nos podemos rendir. Estamos en un momento de honrar el derecho, de honrar la historia de México. Y a veces la historia de una nación, la patria, exige actos heroicos, porque así lo pide no el poderoso ni el débil, sino porque así lo dicta la conciencia, lo exige la justicia y la búsqueda de la verdad. Con eso termino. Muchísimas gracias y le pido al licenciado Felipe Calderón que presente lo suyo. Gracias, presidenta. Estimado magistrado, muchas gracias por todo el apoyo que le ha brindado, además generosamente a México Libre, uno de los juristas más destacados en materia electoral, que de manera muy generosa, personal, voluntaria, nos ha apoyado de manera impresionante en esto. La que yo presento, queridas amigas, queridos amigos de México Libre y gente que nos está viendo en todo el país, porque este video lo vamos a transmitir después, es respecto a lo que son los argumentos principales de nuestros alegatos, un escrito de 165 páginas que en lo esencial pretendo resumir y me voy a auxiliar a través de una presentación que espero que la puedan ver porque ya ven, estos instrumentos tecnológicos cada vez son cada vez más complicados. Bueno, esta es mi presentación. Básicamente lo que yo sostengo en ella es que la resolución ya Margarita dijo por qué sí deben darnos el registro. Básicamente porque, como dice el dictamen del INE, cumplimos todos los requisitos que marca la ley, así viene en el dictamen. Ahora yo voy a hablar de por qué está mal el fallo del INE, está mal la resolución y debe revocarse. Básicamente, amigas y amigos, porque el fallo del INE no está, como dicen los abogados, debidamente fundado y debidamente motivado y por eso no es válido. ¿Qué significa que un acto de una autoridad esté debidamente motivado?
que haya un motivo, algo que mueve, en particular, una conducta del gobernado o del autor, que mueve a la autoridad a tomar una decisión, desde para dar un permiso o para establecer un castigo, como en este caso. Y que esté debidamente fundado significa que haya una norma, una regla, una ley, un artículo que le dé base en el orden jurídico. Es decir, la motivación tiene que ver con cosas de hecho que pasan en la convivencia de la sociedad, y la fundamentación tiene que ver con cosas o con leyes que existen en el orden jurídico. Bueno, decimos que la resolución del INE que nos niega el registro no está debidamente fundada ni motivada. Y empiezo por este último. La resolución no está debidamente motivada. ¿Por qué razón? Porque la conducta en la que se basa el INE parte de una afirmación falsa. Es decir, la conducta que actualiza el supuesto jurídico de la nulidad es falsa. Por ejemplo, cuando hay un delito de homicidio, la fundamentación, la norma jurídica es lo que dice el Código Penal. La motivación es que alguien efectivamente haya privado de la vida a alguien, a otro. Ese hecho, esa conducta es lo que motiva y debe actualizarse, debe encajar en lo que dice la ley para que se aplique una sentencia de cárcel. En fin, en este caso, la motivación, la conducta, no actualiza, no cabe en lo que dice el derecho electoral, porque lo que alega el INE alega una conducta que es falsa, como lo hemos demostrado, yo creo que sobradamente en las redes sociales, porque el INE dice, las aportaciones provenientes de personas no identificadas financiaron a México Libre. Nuestros donantes no estuvieron identificados. Falso de toda falsedad, como usted dice. Por el contrario, todas las personas que realizaron aportaciones a México Libre, incluyendo las realizadas a través del mecanismo de CLIP, están plenamente identificadas y así lo demostramos. Para identificarles, México Libre aportó a la autoridad responsable un montón de documentos. Ustedes saben, la copia de la credencial para votar. Es decir, apenas recibíamos un donativo, que necesitamos además, por cierto, y hago un comercial, seguir recaudando porque necesitamos ya ponernos a operar, incluso antes de que venga el fallo del tribunal. Yo creo que nos van a dar el registro. Desde que recibíamos un donativo legalmente, le exhibíamos al INE copia de la credencial para votar, el recibo de la aportación, tal como marcaba la ley, y en este recibo venían varias cosas que hacen a la gente perfectamente identificable, además de la credencial para votar: el nombre completo, el domicilio, la cantidad aportada, la fecha, el registro federal de contribuyentes, la clave de elector, y además datos de contacto, domicilio, teléfono y en muchos casos correo electrónico, de manera tal que todos nuestros donantes siempre estuvieron al alcance del INE, que con una llamada telefónica o un correo electrónico pudo haber corroborado la información y, ojo, no lo hizo. Aparte de nuestra cuenta, tenemos otras cosas que ni siquiera nos pide el reglamento, que es una carta bajo protesta de decir verdad, en donde el aportante reconoce haber realizado la aportación, el recibo o voucher expedido por la empresa CLIP con los últimos 4 dígitos de la tarjeta y el mapa de geolocalización. Muchos de ustedes vieron y difundieron, muchas gracias por ello, en redes sociales, este video que preparó Joana hacían, y que se los voy a reproducir tal como se lo reprodujimos a los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Qué? Así, ¿qué tal?
Es una pena, me dicen que no se escucha bien el video, pero bueno, voy a salir adelante, muchos de ustedes lo conocen para no perder más tiempo. También exhibimos, por favor, si me confirma Rafael de Solano, quien esté controlando la transmisión, si me están escuchando, porque bueno, me encanta hablar solo de vez en cuando, pero no creo que sea muy útil. No, sí, ¿Se está viendo mi sí lo están transmisión? escuchando. Sí, perfecto. ¿Me pueden confirmar si, es decir, que Sí. ok, gracias. Bueno, lo lamento. Sigo con mi explicación. Este es un diagrama que presentamos también y que lo publica la Comisión Nacional Bancaria. Aquí el punto que hacemos no es tanto enredar a los magistrados como cómo funciona la aplicación CLIP, sino que la bancaria avala este mecanismo de pago, que en realidad son transferencias electrónicas bancarias. Hay un tarjetaviente, hay un receptor de pagos, que esta es responsabilidad y libertad y responsabilidad democrática, un agregador, que es esta app, digamos, con el aparatito que mostró Joana, un clip, la cámara de compensación, donde se operan mecanismos de intercambio, es decir, cuenta de banco a la cual se carga un pago, que es precisamente la cuenta del donante, como marca la Constitución y la ley, una cuenta a la cual se abona en ese mismo momento, que es la cuenta de México Libre, y funciona cumpliendo todas las reglas de transparencia que marca la ley. Hay un emisor de la tarjeta, que es cualquier banco, el titular de la marca, que puede ser Visa, Mastercard, etcétera, un adquirente o un bancario. Ahora, algo muy importante, ¿por qué se muestran únicamente los 4 dígitos nada más? Ustedes lo saben muy bien, porque si no clonan las tarjetas, teniendo los 16 dígitos es muy fácil poder hacer uso abusivo de esto. Y no solo eso, sino que la norma bancaria obliga a eso en las operaciones de medios electrónicos. Vean lo que dicen las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria. Dice, en ningún momento se deberá mostrar en los comprobantes el número completo de la cuenta, debiendo únicamente mostrar como máximo los últimos 5 dígitos de la misma. Por otra parte, en la propia bancaria, contrario a lo que dice la resolución del INE, que dice que el recibo de clip no hace identificable al donante, es falso. En primer lugar, porque lo que nosotros estamos aportando al INE no es solo el recibo de clip, sino la credencial para votar, la carta bajo protesta de decir verdad, el domicilio, dónde se hizo la transacción, la geolocalización, etc. Esos son elementos de prueba que el INE no valoró, lo cual nos causa un agravio también, como que se dice en derecho, que es violación al principio de exhaustividad y falta de valoración de las pruebas aportadas, en fin. Pero también es cierto que el propio CLIP nos advierte a todos sus clientes, ¿no? El CLIP podrá revelar cualquier información proporcionada a las redes con el objeto de determinar la identidad de un individuo. En otras palabras, si le hubieran preguntado a CLIP, si hubiera duda, lo hubiera proporcionado. ¿Y quién? Pues el INE, y de hecho habla en otro momento que el INE, el CLIP protegerá todos los datos de las tarjetas, a menos que sea requerido legalmente por las autoridades competentes. Es decir, el INE tenía toda la información a su alcance, todo lo que tenía. Si tenía duda, tenía 3 maneras de salir de la duda, que la verdad nunca la tuvo. Preguntarle a nuestro aportante, si nosotros le dimos los datos de teléfono, domicilio, correo electrónico. No lo hizo. Por cierto, sí lo hizo en otras aportaciones en especie, pero en este caso no. ¿Saben por qué, amigas y amigos? Porque nunca tuvo duda el INE, la verdad. Es que tanto los consejeros que mencionó Margarita, que ya salieron, como los funcionarios que estaban en fiscalización, sabían que esos donativos estaban bien hechos. En fin. Pudo haberle preguntado también a Clip, y nunca le pregunta a Clip, y como ustedes pueden ver, Clip podría darle la información que hubiera requerido el INE. Y finalmente pudo haberle preguntado a la propia Comisión Nacional Bancaria, que por obligación constitucional tiene que romper el secreto bancario, superar el secreto bancario. Dice, si el INE me pide los datos de una cuenta, aunque yo no se los debo dar a nadie, si el INE me lo pide, así como me lo pide, si me lo pidiera un juez, yo se lo tengo que dar. Ninguna de esas cosas hizo el INE. Esto es importante porque en nuestro recurso nosotros estamos demostrando lo que se llama en la jerga de derecho electoral nuestro deber de cuidado. Es decir, que hicimos todo lo posible, fuimos cuidadosos y aportamos todo lo que estaba a nuestro alcance. Y el INE faltó a la diligencia, a la exhaustividad, al agotamiento de sus facultades
para poder preservar los derechos de todas y de todos ustedes y de 250,000 de ciudadanos. ¿Qué pasó cuando se filtró en medios de que nos iban a poner una multa por estas aportaciones de CLIP? Dijimos, oiga, no puede ser que nos multen así. Y el día que nos dieron la multa por ahí, antes de que nos la notificaran, incluso presentamos otro escrito. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes empezaron a hacer llegar las copias, fotografías incluso de su tarjeta de crédito. No todos los donantes de CLIP, desde luego, pero muchos militantes de México Libre. Y se los presentamos al INE, es decir, cuando el INE, antes de decidir sobre el registro, se hablaba de que nos iba a multar, ya tenía en su poder todos los 16 dígitos de la tarjeta. ¿Por qué? Porque los propios aportantes nos dan los datos y nosotros, mediante un escrito el 1 de septiembre, 4 días antes de la decisión del registro, se lo mostramos y se lo damos a cada consejero en su oficina y aparte a la oficialía de partes del INE. Entonces, si la duda, la litis, el pleito, digamos, es por 970,000 pesos de aportaciones por CLIP, nosotros en ese escrito ya demostramos quiénes son 901,000 pesos de todas estas aportaciones. Aquí voy a hacer una corrección a esta presentación porque como el video va a ser público, mejor voy a borrarme. Bueno, aquí está el escrito, me voy a brincar porque vienen ya los datos personales de todos los donantes, incluyendo los 16 dígitos de la credencial para votar. Ahí se los pasé muy rápido, pero no quiero que sea público, entonces me voy a brincar estas láminas porque creo que puede haber un problema y voy a obligar a mucha gente, entre otras a Patti Espinosa, que seguramente nos estará viendo. Presentábamos otra vez su recibo, su credencial, su carta bajo protesta, sí, ¿verdad? La tarjeta de crédito, que me voy a brincar todas estas, porque pongo en riesgo, obviamente, las tarjetas de crédito, y me brinco a esta parte. Muy bien, pero eso lo tiene el INE. El INE tiene la foto de las tarjetas de crédito de nuestros aportantes en un 85%. O sea, lo que ya no pudimos aportar en ese grado de precisión, pues serían como 60,000 pesos. Y nosotros le preguntamos a los magistrados a ver qué otra cosa podíamos aportar para identificar a los donantes. Somos el partido político, no de los que están buscando registro. Yo creo que de todos los partidos políticos existentes en México, que ha dado la mayor información con la mayor precisión acerca de sus donantes, el más transparente, porque además, amigos, en nuestro caso reportamos los donativos que recibimos, más o menos 16 millones de pesos, y fuimos el único partido que realmente dio esa cifra. Los demás aportaban donativos en especie, que alguien donó una asamblea, así la reportan y calculan el valor de la asamblea, pero así de que nosotros fuimos uno por uno de la gente que nos dio el dinero y lo registramos, nada más México Libre. Conclusiones respecto de esta parte. Se trata de aportaciones plenamente identificadas. No es cierto de que se trate de personas no identificadas. La aportación de CLIP es una transferencia plenamente autorizada por la ley, tanto bancaria como electoral. México Libre hizo todo lo que está en sus manos para la identificación de aportantes y las constancias no dejan lugar a dudas. Si hubiese dudas, el INE pudo haber podido superar el secreto bancario para despejarlas, cosa que no hizo. Entonces, su falta de diligencia no es imputable a México Libre. Es decir, yo hago todo lo que tengo que hacer. Tú no haces todo lo que tienes que hacer. Yo, ciudadano, yo 260,000 ciudadanos, cumplimos con todas nuestras obligaciones. Tienes que respetarnos nuestro derecho constitucional para asociarnos y participar en política. Si hay alguna falta que sea imputable, no a mí, no a nosotros, ciudadanos, sino a ti, autoridad, no puedes castigarme por lo que tú no hiciste. ¿Me explico? Entonces, evidentemente hay un abuso de eso. Pero en el fondo lo que digo, otra cosa, los consejeros no deciden sobre todas las evidencias a su alcance. Por ejemplo, en algún mensaje que publicamos en redes, en el que yo reconozco y me disculpé y lo reitero, hice alusión indebida al papá, a quien estimé y admiré mucho del consejero presidente, pero ahí se le digo, no es cierto lo que estás diciendo, consejero presidente. Tú estás diciendo que no aportamos los datos de nuestros donantes, tú estás diciendo que tenemos financiamiento obscuro, opaco. Falso, eso es mentira. Tenías en tu escritorio y en tu expediente hasta la fotografía de la tarjeta de crédito y una serie de documentos que nadie más te aportó más que nosotros y lo ignoraste a la hora de decidir, lo cual es
precisamente altamente violatorio de nuestros derechos. Bien, esto es por la parte de la debida motivación. ¿Qué hay sobre la debida fundamentación? Pues tampoco está debidamente fundada la resolución del INE. ¿En qué se basa? ¿En qué artículo constitucional? ¿En qué norma de derecho? ¿En qué reglamento se basa? En algo que se sacan de la bolsa ese mismo día y que es el criterio llamado del 5%, equiparable al rebase de topes de campaña, que es un elemento para anular una elección. Es arbitrario, es decir, como dice Margarita, es sorpresivo, súbito, gandalla, pues, ¿no? Si pasamos año y medio con unas reglas que nos cambian el último día, yo le explicaba a los consejeros, es como si metimos un gol, los mexicanos que estamos en México Libre, un golazo, como marcan los cánones, fuerte, raso y colocado, o bien allá en la esquina arriba de la portería, donde como decía algún comentarista, el perro Bermúdez, donde las águilas o donde las arañas tejen su nido, etcétera, etcétera, un golazo, estamos celebrando, y de repente llega el árbitro y dice, pues sí, pero la verdad a mí ese criterio, de eso de que la portería mida, no sé, 7 metros de ancho, pues no me parece. Oiga, pero si la FIFA dice que mide 7 metros, no, para mí la portería más bien debería medir 5 metros de ancho, entonces se pone frente a la portería y dibuja ahí con su spray y todo, aquí mide 2,5, a ver dónde pasó el balón, no, ya no es gol, es saque de banda o tiro de esquina, pero gol no es. Ese cambio súbito de criterio es totalmente abusivo, violatorio del derecho y de los elementales de derechos ciudadanos de todos. Es excesivo, es desproporcional, porque aquí no solo, suponiendo sin conceder que existiera la falta, no solo nos ponen una multa, sino que además nos penalizan con la pena máxima, que es quitarnos el registro, negárnoslo. Es decir, excesivo, desproporcional. En la metáfora futbolística, digamos, no es solo que nos pusieron una tarjeta roja que nunca merecíamos, sino que además nos sacaron del partido a todo el equipo. Es más, sacaron a nuestro equipo de la Liga de Fútbol a la mala. Pues no puede ser. Y finalmente algo que es que los magistrados se quedan muy impresionados. Pero además este criterio nunca existió, nunca lo aprobó el INE, y voy por partes, ¿no? En realidad esto equivale a que el INE, los consejeros, se saquen de la manga una nueva causal de cancelación de registro de partido político o de negativa de registro. Y el ejemplo que yo les pongo es este: supongamos que el INE o el tribunal anulan una elección porque un partido rebasó el tope de gastos de campaña de 5% establecido. ¿Cuál es la sanción? La sanción es que se anule la elección. La sanción no es cancelarle el registro a ese partido. No es cierto. Es decir, el INE está creando una nueva sanción que no existe en la Constitución y por tanto no tiene fundamento. No está previsto como causal de negación de registro o de cancelación de registro de partido en la Constitución, no está previsto en las leyes electorales, no está en ningún reglamento, lineamiento o instructivo emitido por el INE. Es arbitrario, ya he dicho por qué, y es desproporcional y excesivo. Pero además, la Constitución no marca en automático que el que rebase el 5% de gastos se le anula la elección. No, no es aplicable, porque la Constitución establece algunos requisitos. Primero, que haya competencia electoral muy cerrada. Segundo, que se demuestre de manera objetiva y material, cosa que no hace el INE, que la conducta que se está castigando es dolosa, o sea, a la mala, intencional. Ustedes recuerdan esta expresión muy de nuestra vida humana, de los niños, de grandes, etc. Oiga, fue sin querer, ¿no? O no fue intencional, etcétera. De eso se trata. Cuando es dolosa, en oposición a culposa, y sé que es engañosa la palabra, cuando es dolosa, significa que fue deliberada, intencional, con ganas de hacer daño. Que sea muy grave y además que sea determinante. En el caso de la causal de nulidad de elección por diferencia de topes de campaña, es que por ese 5% de gasto, eso fue lo que cambió la suerte de la elección. Si no es determinante o la diferencia de los partidos es enorme, aunque se haya rebasado el tope, no se anula la elección. Entonces, ojo, la Constitución establece el rebase de tope de gastos como un indicio, como una presunción, pero no es de que se aplique a rajatabla. Tiene que demostrar la autoridad para anular una elección que la conducta fue a la mala, o sea, dolosa, que fue grave y que fue determinante. Y aquí ni dolosa ni determinante, y como dice
el propio fallo del tribunal. En nuestro caso no hubo dolo. ¿Quién dice que no hubo dolo? Bueno, desde luego nosotros, pero no es que le digamos nosotros, Margarita, yo, el abogado Nava y los muchos abogados que nos ayudaron generosamente también. No es que lo diga el tribunal, es que el propio INE lo dice. ¿Cómo es posible? Sí, vean, no es determinante tampoco. Y la Comisión de Fiscalización calificó la gravedad como algo leve u ordinario. Y les pasamos, esta es la resolución del INE que estamos combatiendo. Fíjense que lo que dice en su página 118, en la parte en amarillo, dice, las irregularidades son de dos tipos. Hay unas de falta de forma, de carácter formal, y hay otras de sustanciales o de fondo. Dice, de las irregularidades detectadas, tienen el carácter de culposas, o sea, no dolosas, no intencionales, que con las mismas no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación, sino únicamente una puesta en peligro de esos valores, o sea, no fue realmente a la mala esa falta. Y luego, constituyen simplemente faltas de cuidado del sujeto obligado a rendir cuentas, y en ese sentido, las de forma, el propio INE las calificó como leves. Y en cuanto a las irregularidades de carácter sustancial o de fondo, que son las de CLIP, dice, de igual manera precisó que no existe culpa en el obrar de la organización. No existe culpa en el obrar de la organización. ¿Qué quiere decir, amigos? Que con solo el fallo del INE, aquí se demuestra que si no existe culpa en el obrar de la organización, aún en las faltas que el INE considera sustanciales, no hay dolo. Si no hay dolo, ya no se cumplió uno de los tres requisitos que a fuerzas tienen que estar en la conducta: dolo, gravedad y determinancia. Hasta ahí se debería acabar la discusión. Pero también el INE dice que no son determinantes. Dice en la página siguiente, la 119, si bien la resolución da cuenta de que se realizaron diversas conductas que constituyen infracciones a la legislación, tales acciones no resultan determinantes respecto de los montos de ingresos y egresos. No resultan determinantes. El propio INE nos defiende, nuestro mejor abogado, con todo respeto para el magistrado Nava, pues es el INE que está diciendo que no hay determinancia. Es cierto, aquí se refiere a un tipo de sanciones que nos observa, de conductas que nos observa, no a todas, pero es la única parte de las chorrocientas páginas de la sentencia del INE donde se menciona el factor de determinancia o determinantes. ¿Para qué? Para decir que no son determinantes. Y se ve en la sesión del INE, los consejeros ni siquiera se tomaron la molestia de discutir si eran determinantes o no. O sea, totalmente violatorio de la Constitución, por lo cuanto este fallo carece de fundamento porque va en contra de los principios constitucionales de gravedad, determinancia y dolo, que en el caso no están presentes. Finalmente, en materia electoral, el tribunal ha dicho varias veces que no cabe sanción por analogía o mayoría de razón. Voy a poner un ejemplo a través del derecho penal. El supuesto jurídico es el que priva de la vida a otro, ¿no? La conducta es que efectivamente alguien mate a otro. Pero, ¿qué tal si un juez por analogía o mayoría de razón, pues quiere meter a la cárcel por homicidio a una novia que dejó al novio? Porque dice, bueno, pues no lo mató físicamente, pero lo mató de amor, de plano. No, es que no cabe a la hora de castigar analogía o mayoría de razón. Tiene que ser exactamente lo que dice la ley. Y esto se aplica en el derecho electoral sancionador. Es decir, cuando se va a poner un castigo, ya es, como dicen los abogados de explorado derecho, que se tiene que aplicar exactamente la norma que así lo establezca. Dice, particularmente en el caso de aplicar una sanción tan severa. Hay un chorro de tesis que presentamos en el escrito, y ya con esta me despido porque ya voy muy largo. Bueno, me falta una cosa muy importante, pero dice, no cabe la integración de la norma por analogía para restringir derechos sin imponer sanciones. Hay jurisprudencia del Tribunal Electoral, de la Sala Regional, de varios de los magistrados que están en el tribunal ahora en la Sala Superior. Ellos han hecho esta jurisprudencia que se ha reiterado una y otra vez desde por lo menos hace 20 años. Bueno, finalmente, amigas y amigos, el consejo del 5%, este criterio, fue rechazado por el consejo. No existe la norma. Es decir, si la norma, la ley, el artículo que me quieres aplicar es el criterio de cancelar el tope, cancelar el registro de un partido por rebasar el 5% de gastos o analógicamente por el 5% de personas no identificadas, esto se propuso como norma al INE. ¿Y qué creen? El propio INE lo rechazó. Quiero que me adviertan, por favor, Fausto, Rafa, si no se oye el video, para irle platicando a la gente
lo que va diciendo. Este video es de la sesión, por cierto, está mochado, no aparece en el video oficial de la página del INE. Lo encontramos por ahí en otra parte, afortunadamente, pero para que se den una idea de lo que pasó ese momento, díganme, lo voy a poner y me dicen si se oye o no. ¿Se oyó? No se oye, presidente, mejor coméntelo. ¿Me pueden decir si se oye? Mejor coméntelo. No se oye, Rafael ¿quiere comentarlo? Solano. No se escucha. Si quiere comentarlo, por favor. Sí, por favor. Bueno, voy a decir, dice el secretario del Consejo del INE, que es el de la barba, que está ahí arriba junto a Lorenzo Córdoba. Ahora voy a proceder a tomar la votación del criterio que se propone del 5%. Dios mío. Del 5%. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Presidente, a favor. Consejera La Cruz, a favor. Consejero Uquio Espadas, en contra. Van 2-1. Consejera Adriana Favela, en contra. Consejero Martín Faz, a favor. Consejera Harla Humphrey, en contra. Consejero Ciro Murayama, a favor. Consejera Dania Rabel, en contra. Consejero Jaime Rivera, en contra. Consejero José Roberto Ruiz, en contra. Consejera Claudia Zavala, en contra. No procede por 7 votos en contra, presidente. No procede por 7 votos en contra. Es decir, amigas y amigos, mexicanas y mexicanos, si fuera de los argumentos jurídicos de por qué no valdría poner esta regla a última hora y a la mala, al quererla poner el consejero Murayama como un nuevo criterio, es decir, una nueva regla para valorar el registro o no de partidos políticos, el propio Consejo del INE lo rechazó, de tal manera que no tiene fundamento jurídico el que se le niegue el registro a México Libre, ni está debidamente motivado porque los hechos son falsos. El recurso es clarísimo y nos asiste la razón, la verdad y el derecho. Algunos de ustedes en redes sociales hicieron esta advertencia. El INE, ya preocupado por la regadota que había hecho, empezó a publicar un folleto que se dice ¿por qué el INE otorgó, rechazó el registro de partidos políticos? En una de sus páginas dice, en el punto 3, además de estos requisitos, ¿qué otros criterios consideró el INE para otorgar o no el registro como partidos políticos? Y viene, digamos, un punto 1 sobre dádivas, o sea, de acarrear a la gente o darle dinero. 2, participación de ministros de culto, que son los que, etcétera, etcétera, si intervienen, pues anula la asamblea. Y 3, un criterio de fiscalización que aquí voy a amplificar. Vean el criterio de fiscalización que efectivamente sí se aprobó desde el dictamen del día anterior y lo aprobó el INE. El único criterio que tiene que ver con gastos es, y con personas no identificadas, supuestamente, porque insisto, las nuestras sí estaban, pero suponiendo sin conceder que nuestros donantes no estuvieran identificados, el único criterio es que si se demuestra que el 20% o más de las aportaciones vinieron de personas no identificadas, se anula esa asamblea. El 20% del costo promedio de celebración de asambleas, esa asamblea, ese es el criterio que se aplicó y que está bien, porque ese criterio sí se aprobó en el INE. Y de hecho a nosotros nos cancelaron 2 o 3 asambleas, que pues de luego como hicimos casi 250, pues fue irrelevante para el resultado, pero este criterio sí vale. Vean el folleto, en ningún momento dice que hay un criterio del 5% equivalente al rebase de topes de campaña. ¿Por qué no? Porque el INE por lo menos tuvo la decencia, la honestidad intelectual de no poner en su folleto algo que no fue aprobado, algo que no existe y que es nuestro alegato hasta en tribunal. Pero en la página siguiente viene una pregunta. ¿Por qué no obtuvo su registro la Organización Libertad y Responsabilidad Democrática México Libre? Y dice, al hacer la calificación cualitativa del proceso en el Consejo General, se propuso el criterio de que cualquier organización que rebasara el 5% de recursos no debidamente identificados
no podría conseguir su registro como partido. Oye, pero eso no se aprobó. Y aclaran, por lo menos ellos mismos aclaran, esta postura fue acogida por algunos consejeros que decidieron votar en contra del registro. O sea, la regla general, aquí está, la de fiscalización es el que rebase 20% de aportaciones no identificadas en una asamblea, le anulo la asamblea. ¿Está bien? A todos se aplicó. Pero en el caso de México Libre, y el propio INE reconoce que es una aplicación ad hoc, es algo que solo nos aplican a nosotros, es decir, a todos los demás equipos la portería sí mide 7 metros, ¿no? Pero para México Libre 5 metros. ¿Por qué? Pues porque es México Libre. Esa es la arbitrariedad, la aplicación ad hoc, que es totalmente rechazada. Yo creo que estos argumentos son suficientes para hacer valer nuestro caso y le paso la palabra a Margarita, concluyendo mi parte, diciendo que la resolución del INE carece de fundamento. El criterio del 5% no existe porque fue rechazado por el Consejo General, porque no existe en la Constitución, no está en la ley, no está en los reglamentos. Algunos consejeros se lo aplicaron solo a México Libre, lo cual es súper arbitrario, ilegal y anticonstitucional, porque suponiendo sin conceder que el criterio sí existiera, no cumple con los extremos de la Constitución, que exige que sea grave, doloso y determinante. En este caso, la gravedad fue considerada como leve u ordinaria, no extrema, y no es dolosa según el propio INE, ni es determinante según el INE. Se está creando en realidad una causal de negación o cancelación de registro que no está en la Constitución, lo cual obviamente la hace inconstitucional. Se está aplicando una sanción por analogía o mayoría de razón, lo cual también está prohibido por la jurisprudencia del tribunal, y además no considera las circunstancias objetivas y materiales que el juzgador debe probar, la autoridad debe probar para anular una elección, ya no se diga el registro de un partido político. Yo hasta aquí dejo mi intervención, sé que tenemos alguna falla técnica con los videos, pero le paso la palabra a Margarita y gracias por su atención a todos. Voy a dejar de... Listo. Sí, vamos a ver si con la pantalla de Rafa Solano, a ver si puede pasar. No sé, Rafael, ¿estás? Entonces es Si no, libertad y la responsabilidad nada más. democrática. Vamos a ver, porque logre ya el ha registro se pasado llamaría a esta México parte Libre. con Rafael, a Yo ver si se escucha en el video y si no, voté yo a también favor el sentido lo explico rápidamente. Adelante. del Rafa. proyecto en la Comisión de Prerrogativas, pero quiero decir una cuestión. Me acabo de enterar apenas el día de hoy que no se le dio trámite a una vista que desde el 4 de agosto se le dio a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Apenas ayer tengo entendido que se formó el cuaderno de antecedentes. En esta vista creo que se están dando cuenta de unas irregularidades que acontecieron en la conformación de esta organización que pretende su registro como partido político a nivel nacional. Entonces, yo no tengo esos elementos en Miren, esto es verdaderamente un despropósito jurídico. Es un desconocimiento de la vista que no puede, por derecho, por principio de reserva de ley, significar la negación de derechos políticos a más de 250,000 de mexicanas y mexicanos. El Consejo además acordó resolver registros, como los decía, el 26 de agosto, con base en evidencias ya revisadas, dejando correr todos los demás procesos con respecto a los otros partidos políticos. Pero además, ella misma, como el propio consejero Rivera, dicen, no se me dio a conocer, pues ni a ellos ni a nosotros. Así es que invocaron su propia falta en contra de 250,000 de mexicanos. El INE en realidad debió haber resuelto sobre constancia, sobre lo que sí conoce, no sobre lo que no desconoce. En ese sentido, pues se está violando varios principios. Desde luego el principio de presunción de inocencia, el principio, es decir, si lo desconocían, ni siquiera nos había dado ninguna garantía de audiencia, y entonces no niega el derecho. Lo otro, el de debido proceso legal, porque de verdad todos los derechos procesales se violaron, incluyendo la muy importante garantía de audiencia. Y por supuesto, el principio pro persona, que nosotros lo hemos visto incluso en varias conferencias aquí, que obliga a todas las autoridades a
interpretar en favor de los derechos fundamentales. Con eso le paso la palabra desde luego al doctor Salvador Nava. Muchísimas gracias y estamos atentos a usted. Muchas gracias además, abogado, por representarnos. Un honor, Presidenta Zavala, muchísimas gracias. Y un saludo a todos los amigos, tengo varios ahí en el auditorio. Yo soy abogado y el primer día de clases en la Facultad de Derecho nos dijo un gran jurista, dice, no se hagan bolas. Dice, los objetivos del derecho son 3. Defender la libertad, luchar por la justicia y buscar el bien común. Estoy muy honrado porque estoy defendiendo una causa justa. Estoy defendiendo la libertad de México. Para un abogado no hay mayor y mejor satisfacción que participar en el proceso de hacer justicia, y en eso estoy convencido que nos van a dar la razón y que la única manera de hacer justicia, a diferencia de lo que opinan otros, es a través de la ley y de los procedimientos establecidos para. Estuvimos con las señoras y señores magistrados, fueron muy receptivos los 7, nos escucharon con todo detenimiento y muchos de ellos asentían. Creo que esa es una buena señal, porque hablábamos de normas, hablábamos de jurisprudencias que ellos mismos y que ellas mismas han hecho y coincidían en que México Libre, bueno, eso interpreto yo, coincidían en que México Libre cumplió todos y cada uno de los requisitos para ser un partido político. Antes de comentarles qué fue lo que les dije a las señoras y los señores magistrados, quiero reconocer a todos los colegas que participaron en esta defensa, que fuimos muchos abogados los que creemos en esta causa justa. Comencé enseñándoles la resolución del INE. Es este mamotreto en donde en las primeras 118 páginas el Consejo General del INE se dedica, como dijo el presidente Calderón, a darle la razón y a explicar por qué sí México Libre satisfizo todos los requisitos para ser partido político. Y en las últimas páginas, a partir de la 118, pegaron esta cosa tan rara que explicó el presidente Calderón, de inventar un criterio, el de 5%, y decir, considero que porque rebasaron este 5%, que a mi entender, dice el INE, no hace identificables a las personas, que sí las hace, es una primera falacia, no les doy el registro. Y luego lo que explicó su presidenta Margarita Zavala, de la consejera Favela y el consejero Rivera, diciendo, me dieron un aviso, es decir, hay un aviso de una especie de queja que no conozco, y como no conozco, no voy a dar el registro, lo cual fue una barbaridad. Yo comencé diciéndole a los señores magistrados con mucho respeto que el principio es el fundamento del cual se infiere lógica y realmente lo que sigue. Si tú estás en la carretera de Cuernavaca, en donde dice Cuernavaca derecho, en el principio de la carretera, lógica y realmente vas a llegar a Cuernavaca si te sigues por ahí. Y les decía que el principio constitucional de la materia electoral por excelencia es el de certeza, que consiste en que todos los sujetos de derecho tienen que conocer previamente todas las reglas con claridad y seguridad de su propia actuación, de las leyes y de la autoridad. Y esto lo digo porque en ningún momento se estableció que la aplicación clip no estaba permitida. Entonces, se viola con la resolución del INE el principio elemental de certeza. Les dije también que por fortuna las reglas democráticas están globalizadas, es decir, podemos evaluar a los distintos países del mundo por el grado de normas democráticas y de vivencia de la propia democracia. Hay organismos internacionales que son muy valiosos que se dedican a proyectar y a promocionar y a luchar por la democracia. Entre ellas la Comisión de Venecia, que integra, por cierto, representando al Estado mexicano, el propio Tribunal Electoral con un representante. Y la Comisión de Venecia, quizá el órgano más serio respecto de las prácticas democráticas del mundo, dice, y me voy a permitir leer muy breve algunos de los puntos que establece para la creación de los nuevos partidos políticos. Dice la Comisión de Venecia, cualquier medida encaminada a la prohibición de los partidos políticos debe ser conforme con los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad. Aquí no se cumplió ni la ley, ni la excepción, ni fue proporción o proporcional la negativa. Sigue Venecia. Incluso en caso de que la solicitud de registro ponga en riesgo valores constitucionales relevantes, incluso en ese extremo, las autoridades deben evaluar
si existen otros remedios que podrían solucionar dicha solución. Esto lo hace para partidos que ha habido, por ejemplo, en el País Vasco, extremistas, o en Irlanda. Aún en ese caso se les ha permitido tener el registro, a diferencia de México Libre, que tiene entre sus estatutos los valores y los principios del Estado constitucional y democrático de derecho. Dice Venecia, la prohibición de los partidos políticos debe ser considerada solo como el último recurso y debe basarse en evidencia suficiente. Aquí no fue un último recurso, fue de último tiempo y no tienen una sola evidencia que pueda demostrar que no merece el registro México Libre. Sigue Venecia. La autoridad judicial es esencial para evitar la interferencia por motivos puramente políticos, y esta es una buena noticia, amigos. Estamos con la autoridad judicial encargada de velar justamente por estos principios, que los conoce y los ha reiterado sistemáticamente. Dice, para negar partidos políticos, y esta es una especulación propia, pero me temo que el INE tomó una decisión política al negar el registro a México Libre porque no tiene una sola razón jurídica que asista a esa equivocada decisión. Dice el Consejo de Europa, cualquier interferencia de las autoridades que implique la negativa o disolución de un partido político debe encontrarse prescrita por ley. Y ya explicó sobradamente el presidente Calderón que no está en la ley la sanción a partir de la cual, que se sacaron de la manga, no otorgaron el registro a México Libre. Cualquier interferencia de las autoridades que implique la negativa o disolución de un partido político debe estar debidamente motivada, es decir, explicar por qué se aplica una norma que aplica al caso concreto y no procede. Aquí ni hay norma, ni hay explicación o hay una justificación lógica. Dice el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia, cualquier actividad relativa a la formación de los partidos políticos que no esté expresamente prohibida por ley ha de considerarse permitida. No hay ninguna negativa para que se pueda hacerse de recursos a través de los donantes por medio de la aplicación CLIP. Y si no está prohibida, luego entonces está permitida, además de que está permitida también en toda la regulación financiera y bancaria. Dice la Comisión de Venecia, los estados deben reconocer una presunción general a favor de la constitución, funcionamiento y protección contra la negativa de constituir nuevos partidos políticos. Aquí, en lugar de presumir que todo fue válido y a la buena, sin ningún elemento, presumen que fue a la mala e insuficiente. La constitución y funcionamiento de los partidos políticos no ha de limitarse excepto en casos extremos. Aquí se limitó y no es ningún caso extremo. Les dije a sus señorías, les resumo en 5 pasos qué fue la resolución del INE. 1. Aplicó una sanción que no existe, lo cual es prohibido en derecho. Si te pasas un semáforo no te pueden poner una multa de $1,000,000 porque no existe esa sanción. Te la ponen de 100 pesos como corresponda. Lo hizo por analogía, es decir, aplicó la sanción de un supuesto, la de rebase de tope de gastos de campaña en una elección, para otro. Entonces, una sanción que no existe, por analogía, con una norma que no existe. La sanción del INE, les dije a los magistrados, rebasa y contradice toda la jurisprudencia de los mismos magistrados, de los que integran ahora la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la jurisprudencia que emitimos quienes estuvimos antes en la integración, 10 años en la integración anterior y en la primera. Todas las jurisprudencias del Tribunal Electoral fueron violadas con la resolución del INE. No satisface además los cánones constitucionales para imponer una sanción electoral, que ya explicaba también el presidente Calderón. Es la de dolo, no hay dolo. Es la de gravedad, no hay gravedad, y es la determinancia, es decir, que esa supuesta falta fue determinante para establecer el resultado que se consiguió. Aquí el hecho de que más del 5% de los donantes haya sido por CLIP y no hayan sido reconocidos por el INE, no es suficiente para anular el registro. Además de que sí son identificables. De todos hay tarjeta de crédito o de débito, copia de la credencial para votar con fotografía, una carta en la cual reconocen que ellos mismos donaron eso, extendieron su teléfono celular y su correo electrónico. Y dice el INE que no son identificables. No lo quiso hacer. Y por último, fue desproporcionado en la sanción. Es decir, en lugar de revisar de quién es ese donativo, de qué persona con esa credencial, con esa tarjeta, con esos datos, dice no te doy el registro de un partido político. Es decir, no deja jugar en democracia por una razón técnica que no es técnica, por una falacia.
Y además me parece que lo hace con dolo y con cinismo, porque ellos dicen: atribuyo a una falta del deber de cuidado de México Libre de no proporcionarme esos datos, que sí les proporcionó, a su falta de diligencia y de deferencia. Estoy diciendo que el Instituto Nacional Electoral no fue deferente y no fue diligente. ¿Qué significa ser deferente? Siempre, ante la duda de un derecho, debe de procederse a favor del derecho. Siempre, ante la duda de una cuestión democrática, debe de irse por los valores democráticos. Y no es una cuestión mía. Está en el artículo 1 de la Constitución, que dice que las autoridades, todas, tienen que ir a favor de los derechos de las personas. Y aquí se está violando el derecho de mis representados, que no es la presidenta Zavala y no es el presidente Calderón y no es el coordinador nacional Fausto Barajas. Son más de 263,000 ciudadanos que están ejerciendo su derecho de asociación y de participación política. Y el INE dice, como unas señoras y unos señores, no sé quiénes usaron clip y no vi quiénes son porque no quiero leer los datos, entonces vulnero el derecho de 263,000 personas y no les permito participar en democracia. Eso viola el artículo 1 de la Constitución, también viola eso y viola el principio de deferencia democrática. Y de diligencia, porque no hizo bien su trabajo. Lo hemos visto ser diligente. Yo he visto al INE requerir en Irlanda para preguntarle el origen de una factura. Y aquí teniendo los datos, repito, nombres, credencial para votar, tarjeta de crédito, de débito, teléfono celular y correo electrónico, no quiso ver quién fue. He visto al INE pedirle a la Comisión Nacional Bancaria, pregúntale a todos los bancos, a todos, sin saber cuál, sin dar ninguna pista, si estos números que entregaron en una campaña política corresponden con alguna cuenta para que yo pueda hacer la inferencia de que corresponden a una probable prebenda que va a dar o no. Eso fue en la elección del gobernador de Coahuila. Y aquí con todos los datos no lo hizo. No fue exhaustiva, no fue diligente, no fue democrática. Quizás soy romántico, pero creo en la verdad, creo en la justicia y creo en la libertad. Tenemos la razón, por eso estoy defendiendo esta causa, porque me parece justa. Creo en el aparato de justicia y estoy seguro que las señoras y señores magistrados nos van a dar la razón como corresponde, que no es ninguna gracia, porque tenemos ese derecho, se está exigiendo, se hizo a través de los mecanismos específicos y estoy seguro que vamos a ganar. Ha sido un honor defenderlos como abogado. Muchísimas gracias, Presidenta Zavala, presidente Calderón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Doctor, pues adelante, Fausto. Bueno, pues muchas gracias por la explicación de lo que se fue presentando a los magistrados del tribunal. Muchos comentarios, todos en sentido, primero, de la claridad con la cual se expuso el tema, la transparencia de comunicar a la gente, a los afiliados, miembros de México Libre, los simpatizantes, de qué es lo que se está haciendo con los magistrados. Un sentimiento también de profunda indignación por lo que ocurrió en el INE el 4 de septiembre y que violó, como decía el exmagistrado Nava, no nada más los derechos de unos cuantos, sino los de cientos de miles de ciudadanos que se organizaron libremente para participar en política por primera vez en este país. Entonces, muchas felicitaciones por la claridad de cada una de las exposiciones. Obviamente nos piden la presentación, lo cual se había comentado al principio, será pública. Es parte de la transparencia, es parte de que la gente conozca lo que hemos estado exponiendo de manera clara y simplemente solicitando justicia para México Libre. Entonces, esos son los comentarios que han ordenado mucha indignación, como les decía, por lo que ocurrió en el INE. Es impresentable lo que hicieron. No hay razón jurídica para explicar, solamente razones, por lo que expresa mucho de la gente aquí, políticas y de intervención de diferentes poderes. Pero, en fin, paso a las preguntas que hicieron. Primero, algunas gente que preguntaba dónde donar, a qué cuenta se puede hacer. Ya escribí ahí, por favor, contacten a Ana Luisa Alcudia, que es la persona que de manera clara, transparente y profesional hizo este proceso durante todos estos 18 meses, desde que empezamos con el tema del registro para México. Contáctenla, por favor, a su teléfono 55 85 31 6853 para que les pueda dar informes de cómo procede. Aquí no se usan bolsitas, ni papelitos, ni cuestiones de ese estilo, ni paquetitos para quesadillas. Aquí es a través del clip, transferencias o cheques. Por favor, contáctenos si tienen alguna duda.
Paso a las preguntas. Alguien decía, bueno, que todo aquel que trabaja en la banca, nuestro buen amigo Rafael del Castillo, que siempre ha sido un gran soporte de nuestro también movimiento, dice, cualquier persona que trabaja en la banca tiene muy claro que solamente en un voucher se presentan 4 dígitos por cuestión de seguridad para las personas que firman. Sorprendente que el INE no lo sepa, pero bueno, es un comentario que sí vale la pena que todo el mundo lo sepamos. La regulación bancaria es muy clara respecto a ese tema. Algunas preguntas que las voy a tratar de agrupar, pero empiezo. ¿Se debe denunciar la conducta de los consejeros que actuaron con dolo o no? ¿Se puede? ¿Procede? Hay alguien que decía que es una violación grave que puede llegar hasta implicar la destitución de los consejeros. ¿Qué opinión tienen, si Margarita, expresidente, magistrado? Bueno, yo más bien creo que es importante, como lo dijimos al principio, incluso cuando prendemos la resolución. Yo respeto al INE, lo vamos a defender, pero creo que también es muy importante que en la responsabilidad que tenemos todos de defender una institución como el INE, pues también son especial y principalmente responsables quienes lo integran. Y en ese sentido, pues creo que estamos seguros que se equivocaron. Realmente nuestra intención es buscar que México Libre tenga un registro, que se haga justicia, que se repare de algún modo el daño. Y bueno, hasta ahí, y por supuesto, es evidente que se equivocaron, que seguiremos adelante. ¿Algún comentario, magistrado, expresidente? Yo simplemente, yo sugiero que nos enfoquemos mucho a reconstruir las instituciones y a protegerlas. Yo no veo que nos rinda muchos, bueno, entiendo y compartiría que sí algunos argumentos para fincar responsabilidades, pero yo creo que hay que tratar de reconstruir la relación con el INE y con el tribunal. Y esto, por cierto, a todos los que actuamos en redes sociales es importante. Optemos por eso, juguemos mejor esa estrategia de saber que nosotros estamos del lado democrático y constitucional, y que ellos lo sepan, y que no viene una elección muy complicada donde no creo que sea lo más estratégico estar peleados y con acusaciones y sillazos, digamos, con miembros del Consejo del INE o miembros del tribunal. Entonces yo prefiero que aleguemos esto en el tribunal, en la opinión pública, que ganemos el caso. A mí me queda muy claro que si nos lo niegan es por razones políticas. Y dudo que mientras más claro esté nuestro caso, va a ser más difícil y más costoso que nos lo nieguen por razones políticas. Y dicho eso, vamos a estar en la contienda, ese es mi pronóstico. Y yo creo que no le veo mucho sentido a ahondar la distancia, el pleito. Antes bien, yo creo que hay que reconstruir esa relación. Ya saben que cometieron un abuso, no les fue bien en la opinión pública, no les está yendo bien en la sociedad, pero yo prefiero, en temas de resistencia civil incluso, que es mejor dialogar y reconstruir que seguir distanciando y amenazando y quitando, etcétera, etcétera. Todas las alternativas están a la mano, pero esa es la estrategia correcta a mi juicio. Ya si no funciona, pues ya veremos. Gracias, presidente Calderón. Sigo con otra pregunta. Varias que hubo. Si Pastor, sí. Nada más el doctor Nava quería. Sí. Perdón. Adelante, magistrado. Micrófono. Muchas gracias. Sí, yo coincido. Me parece que fue un error, que no procede lo que hizo el Consejo General, pero también ha tomado muy buenas decisiones. Tenemos instituciones, esto es normal, vamos a ganar en el tribunal y seguiremos para adelante. Creo que todas las pasiones que se generan aquí están causadas con la racionalidad del derecho y hay que usar esa pasión para lo que viene. Muchas gracias. Varias preguntas y ya sabemos cuál era la famosa queja vista por la cual cambió su voto la consejera Favela y el consejero profe Rivera el día de la votación. Si ya tenemos conocimiento claro de qué viene en esa queja o vista. Sí, Margarita, tú la conoces muy bien, presidenta. Bueno, Sí. Nos la notificaron, primero nos dan el palo y 3 días después de que nos quitaron el registro nos notifican apenas, lo cual es una prueba que violaron nuestra garantía de audiencia. Pero bueno, Margarita, ¿tú les quieres platicar de qué se trata más o menos? La vista Sí. a la que se hace referencia Sí, Favela. realmente primero pues la desconocíamos y eso es muy importante, la desconocían ellos
por falta, creo, de ellos, por falta de diligencia de ellos, y la desconocíamos obviamente nosotros. Y no tiene que ver más que una serie de afiliaciones que se hicieron en los puntos que yo les decía, los puntos de afiliación, en donde en muchos lugares, en parques, pues está, como ustedes ven, la Catedral de Morelia, por ejemplo, está pues la plaza y está el Palacio de Gobierno, está también el gobierno municipal, está la catedral, y entonces dicen, pues queremos saber si el presidente municipal no les dio la orden, o el gobernador, o un sacerdote, o un ministro de culto. Y así pasa en algunos lugares. Obviamente nosotros acudíamos a las afiliaciones, pues estaban en los lugares donde concurría la gente, en donde georreferencialmente solo había que explicar, pues además de 1,000 afiliaciones, de 317,000 que presentamos, pero no tiene ningún criterio importante en ese sentido. La clave está en que ante la duda debieron haber interpretado a favor del derecho, que era lo que decía el doctor Nava. Ante la duda debieron haber interpretado a favor del derecho y no del desconocimiento del derecho, porque se trata de algo de interés público y de un derecho fundamental. Entonces, más pareció un pretexto, como incluso ahí mismo se señaló por otra consejera. Gracias, Margarita. Espérame, Salvador, sí, es un extrado, adelante. Creo que en que no sabe qué contiene la vista para negar. Dice, darle el derecho. Se está congelando. Contrario al derecho, porque si no sabes de qué se trata y no hay la sanción. Sí, creo que se congeló, pero bueno, yo si pongo un ejemplo, es tan grave esto, decidir, como dijo Margarita, debieron decidir sobre lo que sí conocían, es decir, lo que conocían es que cumplimos los requisitos. Lo que no conocían es lo que decía ese escrito, como dice la consejera, pues no sé de qué se trata, pero por si las dudas, les doy palo. ¿Qué tal si era el menú del Uber Eats que pidieron esa tarde? ¿No? ¿Qué tal si era qué quieren pedir, etcétera? Y dices, no, pues creo que llegó un documento que tiene irregularidades terribles, entonces sin conocer. ¿Y qué tal si era el menú del Sanborns? Una cosa así, pues la verdad, es ridículo lo que nos hicieron en ese voto, pero bueno, yo creo que no hay que agarrar la personal contra los consejeros, yo creo que hay que hablar con ellos. No sé si me... Sí. Sí, creo que está congelando, Salvador. Creo que sí. ¿Nos escuchas? Sí. Yo sí los escucho, se entrecorta. Ya ahorita mejor. Ya, sí, quería decir exactamente lo mismo que el presidente Calderón. No es grave la vista, el contenido. Lo que es gravísimo es que dijo, no sé de qué se trata. Las sanciones solo pueden ser a partir de que casan con los hechos. Aquí no sabe cuál es el hecho y sanciona a 263,000 personas. De ese tamaño es la... No sé si se escuchó. Sí, entrecortado, pero sí se captó. Gracias, magistrado. Otras preguntas que van agrupadas es déjame ver. ¿Cuándo esperamos o creemos que pueda darse la resolución del tribunal? Adelante, Margarita, sí. No sabemos, pero creo que el tribunal está bien consciente de que tiene que ser lo más pronto posible. Quizá pueda ser desde la próxima semana hasta máximo, yo diría, 3 semanas. Y puede ser, ojalá nos den el registro, que es lo que yo creo que es muy claro que nos den el registro, pero quizá puede ser que le ordenen algún trámite al INE, entre otras cosas, o sustanciar esta queja, o checar los nombres, en fin, pero yo creo que deben resolver de plano dándonos el registro para no estorbar más el proceso electoral que ya empezó, y es como ya todos los corredores van en el metro 400 y nosotros todavía no podemos salir, ¿no? Entonces tienen que resolver pronto.
Ya los alcanzaremos. Pero sí, cada día que pasa es inequitativo y nos coloca en mayor desventaja. En eso está consciente el tribunal. También nosotros estamos conscientes que son varios los recursos y muchas cosas que están haciendo. Yo calculo que puede ser, digamos, entre el 30 de septiembre, o sea, del próximo miércoles. Y yo más bien creo que será una semana, una cosa así, no mucho más. Pero bueno. Aquí el magistrado. La siguiente pregunta relacionada con esto es, si el tribunal se toma muchísimo tiempo, más allá de lo que estamos diciendo, ¿cuál es nuestra opinión respecto a estar preparados para la contienda electoral? No estamos ya perdiendo mucho tiempo, preparados estamos. A ver, adelante. Bueno, si se tarda mucho, opino, yo creo que no debemos parar. Quienes son militantes de México Libre, no debemos parar nuestra labor de hacer estructura, de tener, digamos, y voluntarios por cada sección electoral en cada distrito, por cada comunidad, si se puede por cada manzana, seguir buscando las y los mejores candidatos. Eso hay que seguirlo haciendo, con o sin registro, y como lo hemos hecho, pues sin lana ni nada, pero pues hay que seguirlo haciendo. No estamos parados, ahorita no tenemos mucho, por ejemplo, espacio, necesitamos oficina, en fin, pero hay que seguir como vamos, porque en el momento que nos den el registro los tenemos que alcanzar donde vayan estos cuates. ¿Algún comentario, Margarita, al respecto? No, así está bien. Yo nada más, por el interés, sí me gustaría, si el doctor Nava puede salir y volver a entrar, a lo mejor vale la pena intentarle para que vuelva a agarrar el internet. Pues sí, son momentos muy interesantes para México Libre, justamente por quien nos representa. Pero sí, para adelante, de verdad, los vamos a alcanzar, los podemos alcanzar. Entonces, seguiremos. Esto no va a tardar mucho tiempo, así es que ya por eso también estamos dando esta explicación que no podríamos dar después del registro porque no vamos a tener más tiempo que trabajar hacia adelante y en la construcción de nuestro deber. Sí, bueno, de hecho no hemos parado, ¿no? Obviamente el 4 de septiembre fue un gran descontón, obviamente nos dejó 2, 3 días ahí medio, ¿no? Por la cubeta de agua fría, pero todo el mundo tiene que saber que hemos seguido trabajando como lo hemos venido haciendo, como decíamos, trabajando para hacer estructura electoral. Y como dicen, nos vamos a estar preparados para la contienda electoral, pues aquí no hay de otra. Vamos a estar listos para el día 6 de junio, vamos a convertirnos en la tercera fuerza política de este país, y eso que no quepa duda. Como dicen coloquialmente, a ver a qué palo nos subimos, pero lo vamos a lograr, ¿no? Y día que pase, día que nos quitan, pero todos los que estamos aquí sabemos y estamos acostumbrados a sobreponernos y salir adelante. Entonces, va a ser otro reto más, así como logramos las asambleas, las afiliaciones. El día que nos den el registro vamos a estar preparados para alcanzar, como dicen, caballo negro que alcanza gana, y eso es lo que vamos a hacer. Que no quepa la menor duda, ¿eh? ¿Ahí me veo? Otra pregunta. En el peor de los escenarios, si no nos llegaran a dar el registro por cuestiones políticas, que hay que dejarlo claro, sería esa la razón, porque jurídicas no hay, pero políticas, ¿qué sigue? ¿Hay otras instancias? ¿Qué se puede hacer? A cada día su afán, compañeros. A cada día su afán. Por ahí tenemos que nosotros ir respondiendo a lo que el deber y el país nos llama, y creo que es muy importante seguir trabajando. Además, pues yo estoy convencida que por las circunstancias, porque estoy convencida que se equivocaron, también todavía tenemos las instituciones que nos permitan reparar pues esa equivocación y que se hará justicia. Entonces, mejor pensemos nada más en lo que tenemos enfrente, que nos den el registro y en ver cómo logramos compensar lo que de algún modo fue una desventaja, pero también nos recordó lo difícil que es este camino. ¿Algún comentario, expresidente o exmagistrado? Ninguno. Yo creo que hay que pensar solo en el éxito ahora. Y ya veremos. Lo que sí es muy claro es México Libre es ya una fuerza política. La mayor ya casi en la oposición, gracias al presidente de la República, con quien estamos muy agradecidos. Pues gracias a él, gracias a este fallo absurdo,
pues la verdad México Libre ya se está posicionando como la gran fuerza opositora que le hace falta al país. Es decir, lo que no podemos gastar en propaganda porque no tenemos dinero, nos la ha dado esta puñalada trapera y a la mala que nos dieron, y el propio video hecho desde el... ¿Dónde hicieron el video? No me acuerdo el lugar, cómo se llama, pero el video famoso de ese lugar, pues está diciendo, a quienes le temo es a México Libre. Entonces, nosotros somos fuerza política. Ahorita que estamos en registro ya lo somos, olvídense de eso, vamos a concentrarnos en ganar el registro y seremos fuerza política en cualquier circunstancia, y eso lo tenemos bien consciente. Pero ahorita, cada día su afán, bien dice Margarita. Pues creo que con eso recogemos todas las preguntas y dudas que hay respecto al registro, a la impugnación, de cómo va, los tiempos, cómo estamos viendo las cosas hacia adelante. No sé, algún comentario adicional, Margarita, expresidente, magistrado, Jaime. A ver, empezamos. Felipe, magistrado, adelante, cualquiera de los dos. Pues solamente, presidenta, comentar que estamos haciendo las cosas como se deben hacer, que tenemos razón y que estamos usando toda la racionalidad del derecho para ejercer los derechos que tienen los 263,000 personas, y que la razón nos asiste, y así se debe reflejar en la próxima sentencia. Que ha sido un honor representarlos. Igualmente un honor que lo haga usted, y a través de usted también agradecerle. Fue realmente conmovedor inmediatamente abogados y abogadas que intervinieron al día siguiente de la sesión, estaban pues aquí en su casa trabajando todo un recurso que fue por eso a lo mejor muy grande, y también de verdad el esfuerzo por ir haciendo las presentaciones, los memos y los alegatos. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias. Felipe Calderón, adelante. Gracias. Micrófono, presidente. Pero esta cosa prende y apaga el micrófono con gran arbitrariedad. Pero en fin, gracias a todos por su apoyo. Fue duro el golpe, incluyendo a nosotros, nos dolió, sí, pero me queda muy claro que vamos a salir súper fortalecidos de esta coyuntura en cualquier desenlace, y mucho ánimo y a seguir trabajando como a cumplir todos los procesos que tenemos que hacer, tanto internos, incluso formales, etcétera. Y saldremos bien. Así que mucho ánimo. Perdón por la extensión de la plática de este sábado, Jaime, pero yo creo que valdría la pena. Se va a publicar este video, entiendo, ¿no, Fausto? Espero sí. Ya con el sonido de los videos que pusimos ya al aire, bien hecho. Y bueno, pues buen sábado, buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias. Bueno, Jaime, luego ya termino y ya te dejamos el moderador. Ya, gracias a todos, y otro día más, otro sábado más de Voces Libres. La semana que entra otro día de Voces Libres. Pues, sí, eso... Bueno, como ven, México Libre es parte inexcusable de la lucha democrática en estos tiempos recios de nuestra patria. Muchísimas gracias. Gracias, Fausto, también. Y bueno, pues si finalizas tú, que fuiste el moderador, muchas gracias. No, bueno, pues muchas gracias, porque la explicación fue muy clara. Creo que es un orgullo cómo se está defendiendo nuestra causa en tribunales. Como todos tenemos claro, no hay un tema jurídico, y vamos a dar, obviamente, la lucha. Vamos a estar ahí presentes, y como decían, tenemos 3 planes. El plan A es el registro, el plan B es el registro y el plan C es el registro. Entonces, no hay más que hacer eso. No hay que pensar ni distraer nuestro ancho de banda en otras cosas. Metámosle, recuerden, tenemos una cosa que se llama JDC 2506, hay que estarle dando seguimiento. J de justicia, D de democracia y C de ciudadanía, para estarle dando seguimiento en los siguientes días hasta que nos dé nuestra resolución, y para estar listos, porque tenemos un compromiso el 6 de junio y ese nadie nos lo va a quitar. Entonces hay que estar preparados, no hay que bajar la guardia, no hay que estar dudando. Nosotros tenemos el registro y hay que seguir chambeándole duro, porque se necesita para cambiar este país. Ya vieron a lo que nos enfrentamos, y nadie nos va a quitar ese derecho que nos corresponde, porque lo hicimos bien, de manera transparente, perseverante, con mérito, como trabaja la gente en este país. Entonces, sí que es muchísimas gracias, y pues nos vemos la siguiente semana. Y cualquier duda, y el video lo subiremos lo antes posible para que lo puedan estar compartiendo y la gente vea lo que estamos haciendo de manera clara y transparente, porque no hay nada que esconder y hay mucho que defender, y está en juego muchas cosas. Muchas gracias.